según las casas de sus padres, y la media tribu de Manasés han tomado su heredad. 2 tribus y media tomaron su heredad a este lado del Jordán, frente a Jericó, al oriente, al nacimiento del sol. ¿Ok? Vamos a orar. Padre Santo, te damos muchas gracias. Dios, una vez más podemos confiar en ti, una vez más, Señor, podemos descansar en ti, Padre, y también recurrir, Dios, a tu palabra y a tu bondad. Señor, hoy, Señor, queremos nuevamente, Padre, llegar a tu presencia, Señor, por medio de la sangre de Jesús y por medio de la dirección del Espíritu Santo, Padre, para llegar, Señor, y tomar nuestro lugar delante, Señor, de la gran mesa del Rey, delante, Señor, de tu presencia hasta tus aposentos, Dios. Y, Señor, tan solo queremos, Padre, que en este día, Señor, en este tiempo, Padre, seas tú, Señor, el que haga las cosas, el que hable, Señor, el que hable directamente a nuestro corazón, Señor, el que nos lleve, Padre Santo, de la mano. Señor, hoy mis hermanos y yo, Padre, aquí reunidos, Dios, con un solo propósito, Padre, de escucharte, alabarte, Dios, y también, Dios, que seas tú, Señor, el que nos ayude a cambiar, Señor, eso que nosotros no podemos cambiar. Bajo tu dirección, bajo tu señorío, Dios, hoy nos ponemos y también, Señor, hoy confiamos en ti, Señor, siempre. Gracias te damos por ser bueno y gracias te damos por tu gran amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Números capítulo 34, versículo 1 al versículo 15. Bueno, en este pasaje estamos viendo de una manera muy general las fronteras de la nación o la tierra prometida o la nación de Israel. Y entonces vamos a ir desmenuzando poco a poquito. No me voy a meter en los lugares, en dónde está aquí, dónde está aquello. Solamente hay un par de referencias o de nombres, los cuales sí podemos hoy identificar claramente. Pero hay otros que no se han podido identificar mediante la arqueología muy claramente. Sin embargo, sí hay una referencia de la grandeza de la tierra prometida, esta que Dios le está dando a la nación de Israel. Esta que Dios le está dando mediante una promesa. Es la tierra prometida, la cual fluye leche y miel. Entonces es una tierra grandiosa. Pero vamos a ir poco a poco en esto, ¿no? Entonces vimos ya que en la semana pasada Dios les estaba diciendo a los israelitas por boca de Dios. Dios le dijo a Moisés, les dijo, cuando entres a la tierra la cual yo te doy, entonces se estaba refiriendo a los habitantes de esa tierra y les estaba diciendo, si tú recuerdas, vas a destruir todos sus ídolos de piedra, todas sus imágenes de fundición, destruiréis todos sus lugares altos, echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país. Y entonces ese fue el mandato de Dios para el pueblo de Israel. Sin embargo, el pueblo de Israel hemos visto con el paso del tiempo, con el paso de los libros dentro de la palabra de Dios, que el pueblo de Israel falló a ese mandato. Y entonces al fallar a ese mandato se cumplió lo que dice el versículo 55 y 56. Dice, si no echareis, capítulo 33, si no echareis a los moradores del país, serán como aguijones en tus ojos y como espinas en tus costados. Y si ustedes no los echan del país, entonces yo voy a hacer eso con ustedes. Y entonces vemos que pasa el tiempo y entonces vemos que el pueblo de Israel empieza a emparentar. Vimos también el ejemplo de Salomón, como Salomón tuvo muchísimas mujeres y a cada una de ellas o estuvo con ellas físicamente hablando, sexualmente hablando, pero también hablamos acerca de que esas alianzas que Salomón estableció fueron alianzas precisamente para hacer paz, precisamente para poder negociar y comerciar con esas naciones. Entonces prácticamente les hicieron, hay una palabra para esto, prácticamente les hicieron sus vasallos. ¿Has escuchado esa palabra antes? Sus vasallos. Entonces fíjate bien, un vasallo no es lo mismo que siervo. Un siervo está por debajo de la voluntad de su señor. Un siervo acata las disposiciones o la voluntad de su señor o de su amo. Un esclavo, por así decirlo, en nuestro argot o nuestras palabras, un esclavo prácticamente no tiene voluntad alguna. O sea, hace lo que tiene que hacer, lo que el amo, lo que el dueño y señor le dice. Entonces, si lo pudiéramos ver de esa manera, un esclavo no tiene nada en absoluto de voluntad.
Un siervo puede decir, bueno, yo decido si obedecer o no obedecer, yo estoy puesto sobre algo un poquito más, ¿no? Y un vasallo es alguien que, bueno, yo veo a ese rey, yo veo a ese reino como si ellos me pueden ganar, si ellos levantan su mano en contra de mí, ellos me pueden destruir. Pero ¿sabes qué? No me voy a meter con ellos, les voy a dejar que ellos hagan lo que ellos quieran y yo solamente voy a rendirles a ellos. Y entonces, al hacer los vasallos, el pueblo de Israel, a toda la población de Canaán, a los filisteos, a los amonitas, a los moabitas, a todos, a los amorreos, a todos ellos, entonces lo único que consiguió fue esto: espinas en los ojos aguijones en los ojos y espinas en los costados. Y entonces vemos esto, que más allá de 400 años, 440 años, desde que Dios les dijo, ok, desde aquí para adelante van a entrar a la tierra prometida, 440 años, hasta que reinó David. Entonces, David es el único que de alguna manera pudo echar fuera a todos los enemigos del país. Y entonces David echó fuera a los filisteos, que eran los más rudos, que eran los más insistentes, que eran los más recios en contra del pueblo de Israel. Había otros también, pero esos eran los más, ¿no? Vemos eso como sus antagónicos siempre, ¿no? Y entonces a mano de David hacen que el pueblo de Israel o la nación de Israel de alguna manera eche por completo. Lo digo entre comillas porque nunca pasó por completo. Y entonces, después de esto, viene Salomón y se divide el reino, y entonces esto pasa precisamente por dejar entrar todas las costumbres, las ideologías, por dejar entrar la influencia de los países o de las naciones o de los pueblos que estaban allí en la tierra de Canaán. Entonces Dios dice, los vas a destruir todo lo que tienen, no dejes nada vivo. Y entonces imagínate, había dioses paganos de esas naciones, los cuales eran, por ejemplo, de oro o de plata, ¿no? Y entonces tal vez llegaban los judíos, los hebreos, los israelitas, y decían, es que está muy bonito, ¿no? No, pues ¿para qué lo voy a tirar a la basura? ¿Para qué lo voy a echar al fuego? ¿Para qué lo voy a echar al mar? Si está bien bonito, mira, lo voy a guardar tantito y a ver qué pasa después. Y de repente también uno como cristiano a veces cae en eso, ¿no? Así, es que la medallita que me regaló mi abuelita y es de oro, puro oro, ¿no? Es que es el Cristo, el crucifijo que me regaló mi padrino cuando yo salí de la escuela del kinder. Y entonces, ¿cómo lo voy a tirar? Si me recuerda a mi padrino. Bueno, hay que pensar precisamente en esto. Pero bueno, eso es otra cosa. Y el pueblo de Israel empezó a emparentar, empezó a hacer migas, empezó a buscar a las demás naciones. Y de alguna manera lo que pasó fue de que la influencia de los países circunvecinos y de Canaán influenciaron de tal manera que el pueblo de Israel cayó. Y entonces cayeron todas las naciones o las 10 tribus del reino del norte después de la separación fueron desaparecidas. Y las 2 tribus que quedaron en el reino del sur, el reino de Judá, se las llevaron cautivas a Babilonia durante 70 años. O sea, Dios cumplió lo que dijo. Si tú no echas fuera a esos habitantes, entonces yo te voy a echar fuera a ti. O yo voy a hacer contigo lo que hice con ellos. O lo que yo quería hacer con ellos. Y entonces 70 años estuvieron en un cautiverio. Y vemos eso. Y vemos eso, que de repente nosotros también como que somos muy permisivos en ciertas cosas, ¿no? En nuestras vidas con nosotros mismos. No estamos hablando del vecino, no estamos hablando de mi amigo, no estamos hablando de, es que sí, yo conozco a alguien que es permisivo con esto, ¿no? No estamos hablando de ese alguien que tú conoces, estoy hablando de ti o de nosotros. ¿Qué tanto tú y yo somos permisivos con nosotros mismos para dejar pasar o entrar ciertas cosas o cierta influencia? Bueno, eso vimos la semana pasada. Solamente quería cerrar el círculo y quería cerrar el tema. Y ahora vemos cómo Dios le habla a Moisés. Y este capítulo para mí es muy interesante. No solamente por lo que dice o tantos nombres que tiene, sino por el asunto que en cada división dice, y dijo Jehová a Moisés.
En otras palabras, es un mandamiento prácticamente de Dios hacia el pueblo de Israel a través de Moisés. Y dijo Jehová a Moisés, y habló Jehová a Moisés diciendo, ok, manda a los hijos de Israel y diles cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán. Esto es en la tierra que os ha de caer en herencia. Entonces dice, habla acerca de la tierra prometida. Dice, antes de entrar en la tierra prometida, Dios dejaría en claro dos cosas en este capítulo. Uno, los límites territoriales de la tierra, o sea, bueno, el norte va a estar hasta acá, el sur va a estar hasta acá, el oriente va a estar de este lado y el occidente va a estar de este otro. Entonces vas a tener tus límites en la tierra a la cual yo te voy a hacer entrar. Dios establece en este capítulo los límites territoriales y también los nombres de aquellos que repartirían la tierra posteriormente. Eso lo vamos a ver después. Los nombres de quienes iban a repartir esa tierra. Pero después de 40 años, fíjate bien, de dar vueltas en el desierto, después de 40 años de dar vueltas en el desierto, finalmente Israel llegaría al tiempo, a las circunstancias y al lugar para el cual fue llamado. Ok, ahora aquí estamos. Vas a entrar a la tierra prometida. Vas a entrar a la tierra que Dios, tu Dios, juró a Jacob y a Isaac y a Abraham, tus abuelos, tu padre. Y entonces dice, Dios cumpliría, por cierto, su promesa. Pero el pueblo debía hacer también su parte. Ahora, no quiero que mezclemos el hecho de que Dios cumple su promesa si yo hago mi parte. Ok, ahorita vamos a analizar algo. Ok, eso queremos separarlo, ok. Son cosas totalmente distintas. Dios no cumple si tú y yo hacemos nuestra parte, ¿sale? Nunca va a pasar así. Dios no cumple si tú y yo hacemos nuestra parte. No, aquí no es yin y yang, así como que para que todo enfoque bien, ¿no? Aquí no es rojo y azul o negro y blanco, no es así. Es Dios haciendo su parte y Dios cumpliría su promesa. Y ahora el pueblo debía hacer su parte. Debía de cumplir lo que Dios le había mandado hacer. Y entonces está a las puertas de la tierra prometida. Y los planes que Dios tiene para sus hijos, para su pueblo, siempre van a ser el mayor de los obstáculos para cumplirse. En otras palabras, siempre va a haber un obstáculo grande para cumplir el propósito de Dios en la vida de las personas. ¿Y cuál es ese obstáculo? ¿Cuál crees que sea? Los gigantes que estaban en la tierra prometida, los anaseos, descendientes de Anac, que eran gigantes. ¿Quién era el mayor obstáculo? Tal vez los amonitas o tal vez los moabitas que mandaron a sus mujeres para que murieran 24,000 hombres por la maldición de Dios sobre ellos. O tal vez fue el desierto, el cual el desierto hizo que muriera toda una generación de israelitas allí en las arenas del desierto, feas y calientes, ¿no? O tal vez fue el hambre que los iba a matar en el desierto. ¿Cuál fue el mayor obstáculo? ¿Cuál fue el más grande obstáculo que el pueblo de Israel enfrentaría para poder recibir la tierra prometida? ¿Alguien sabe la respuesta? Ellos mismos. El mayor obstáculo para nosotros, para obtener el propósito de Dios y que se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas y aún como iglesia, somos nosotros mismos. Muchas veces yo he pensado, ¿no? Te lo digo a ti, Silao, a nosotros nada más, ¿no? Yo he pensado muchas veces, ¿sabías tú, por ejemplo, tal vez te lo comuniqué o no, pero si no, pues bueno, escúchalo, ¿no? Cuando estábamos en 5 de mayo, todos se acuerdan, estábamos en el centro, todo bonito, todos llegaban caminando y en camión y todo lo demás. Estaba muy padre. Cuando tomamos la decisión, o cuando tomé la decisión, tú sabes que oramos mucho, oramos bastante, casi un año para tomar esa decisión, o más de un año. Entonces, uno de mis miedos era precisamente que nadie viniera hasta acá, ¿no? Y luego ya estando aquí, también las circunstancias agrestes del camino y del clima y de las tantas limitantes que tenemos, dije, es que a lo mejor la gente no va a venir, ¿no? Lo que sea. Y de repente cuando falta gente o cuando tú faltas, digo, híjole, es que a lo mejor no quiso venir por el camino, pero todo eso son solamente pensamientos míos. En otras palabras, somos nosotros mismos los que nos ponemos el propio pie para caer. Nos boicoteamos, hacemos complot contra nosotros mismos. Y entonces somos nosotros los que realmente somos un obstáculo para Dios.
Dios cumple su promesa, pero también nosotros tenemos que hacer nuestra parte en lo que Dios nos ha puesto a hacer. Y ahora entonces, cada uno hacemos nuestra parte. Decimos, ok, yo estoy aquí, ok, hago las cosas, ok, vengo hasta acá y te sigo agradeciendo y te seguiré agradeciendo porque vienes hasta acá, ¿no? Y bueno, tú lo sabes, lo entiendes y eso es ya de más. Pero muchas veces también pensamos que si Dios limita nuestras vidas, tal vez a lo mejor no voy a alcanzar el potencial, o tal vez no voy a alcanzar lo que Dios me va a pedir que haga, ¿no? Pero realmente ni siquiera podemos darnos cuenta del alcance del propósito de Dios en nuestras vidas. Pensamos que los limitantes son las circunstancias. Pensamos que los limitantes son, de repente, Dios nada más me dijo que yo podía obtener esto. Pensamos que las limitantes decimos, es que a lo mejor Dios nos tiene como en disciplina y tal vez no quiere que hagamos esto, no quiere que hagamos aquello, o tal vez Dios quiere tratar con nosotros y tal vez de esa manera no crecen las cosas, ¿no? Pero realmente ni siquiera nos damos cuenta del gran alcance del propósito de Dios en nuestras vidas. Y ese gran alcance Dios se los dijo al pueblo de Israel, hablando acerca de los límites territoriales. Y es que nosotros, igual que el pueblo de Israel, nos quejamos, nos rebelamos, claudicamos. ¿Sabes qué significa claudicar? Significa rendirse. Nos quejamos, nos rebelamos, abandonamos el propósito y también llegamos a cuestionar el propósito. Y llegamos a cuestionar por qué estoy aquí. Y llegamos a cuestionar por qué me tienes aquí, Señor. ¿Por qué tu voluntad es de esa manera tan injusta? No nos falta decir eso tal vez, pero no nos atrevemos tal vez a decirlo, pero muchas veces lo pensamos. Señor, ¿por qué eres tan injusto con nosotros? Señor, tanto que hemos trabajado, tanto que hemos hecho, ¿por qué eres tan injusto, Señor? Y cuestionamos a Dios. Pero nunca nos damos cuenta de la trascendencia que también tiene nuestra propia obediencia delante de Dios. Entonces, fíjate bien, nuevamente, Dios cumpliría su promesa, pero también el pueblo de Israel al mismo tiempo tendría que cumplir su parte. Y entonces Dios estaba cumpliendo su promesa y dijo, yo estaré con ustedes, aquí está la tierra prometida, aunque ustedes estuvieron de necios y de testarudos y de tercos durante 40 años y quejándose y rebelándose y claudicando y abandonando y cuestionando mi autoridad, aunque hicieron todo eso, de todos modos aquí yo los traje, ya están delante de la tierra prometida y he aquí que yo les doy esta tierra prometida. Entonces, nunca nos damos cuenta de la trascendencia de nuestra obediencia a Dios. Y es que la obediencia a Dios no tiene que ver con lo material o con situaciones materiales, sino la obediencia a Dios tiene que ver con el aspecto espiritual o con el reino espiritual, el cual no podemos ver con nuestros ojos en este momento. Sin embargo, allí está, es evidente. Y tenemos lucha no contra sangre y carne, sino contra huestes de maldad. Es decir, el ambiente espiritual es real, la lucha espiritual es real y es algo que tenemos que saber y entender. Pero nuestra obediencia no solamente la pensemos como que debe trascender hacia lo material. Señor, es que yo ya te obedecí, entonces, pues Señor, ¿por qué no me has mandado el carro que necesito? Señor, yo ya te obedecí. O sea, estoy yendo, ya le estoy echando ganas a la iglesia, ya me comprometí con un nuevo ministerio. Señor, mira, ¿por qué no he encontrado el trabajo que necesito, Señor? O sea, muchas veces pensamos que nuestra obediencia tiene que trascender en lo material. Señor, te he obedecido durante todo este tiempo. ¿Por qué no he sanado todavía? ¿Por qué sigo, Señor, con esta enfermedad, la cual Dios me aqueja todos los días? Si yo te he obedecido tanto, si yo te he sido fiel, y cuestionamos y reclamamos. ¿Alguna vez lo has hecho? Yo sí, con las dos manos, lo he hecho. Señor, ¿qué onda con esto? Te digo, no lo he dicho, pero lo hemos pensado. Señor, es que es una injusticia, neta. O sea, mira, es que yo hago esto, es que yo hago aquello. ¿Y por qué pasa esto? O por ejemplo cuando Job, o por ejemplo en los profetas menores, cuando había el pueblo de Israel y se quejaban porque los impíos prosperaban más que los justos, ¿no? Y decían, es que ¿por qué los injustos? ¿Por qué aquellos que se portan mal? Mira todo lo que tienen, Señor. Mira todo lo que comen, Dios. Y yo no puedo tener ni para ponerle 20 pesos a mi celular.
para hablarle a mi amigo, a ver cómo está y orar por él. Ajá, Simón. Y nos quejamos por no tener 20 pesos. Porque pensamos que nuestra obediencia debe trascender en lo material y en nuestros ojos. Aunque en muchas veces pasa, no siempre va a ser así. Y entonces nuestra obediencia sí trasciende en lo espiritual. Y sí trasciende en lo que yo no puedo ver. Y entonces tal vez nunca nos vamos a dar cuenta hasta que estemos delante de Dios que nuestra obediencia ha trascendido de una manera grandiosa y espectacular. Así lo digo, espectacular delante de Dios tan solo por ser obedientes. Aunque no lo vea, quiero ser obediente. Vamos a buscar unos pasajes. Primero de Samuel, capítulo 15. Primero de Samuel, capítulo 15. Versículo 22. Vamos a hablar un poquito de obediencia. Primero de Samuel 15, 22. Dice así. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Primero de Samuel 15, 22 y 23. Dice, necesitamos obediencia. Le dice Samuel a Saúl. Saúl fue a atacar a los amalecitas, y el rey de Amalec, Agag, lo dejó con vida. Cuando Dios le dijo que lo matara, y Dios dijo que no dejara nada vivo. Y es más, dijo, no dejes nada, ni animales. Y entonces el rey Saúl se trae a todo el rebaño. Ahora sí que todo el chiverío se lo trae, y a todos los borregos y las vacas y todo. Y llega Samuel, el profeta, y entonces le dice a Saúl: ¿qué hiciste, Saúl? No, pues es que yo traje de lo mejor para tu Dios. Fíjate, 3 veces, si tú lees el pasaje, 3 veces Saúl se refiere a tu Dios para con Samuel. Nunca Saúl se refiere a mi Dios. Es que yo traje sacrificios para mi Dios. 3 veces dice, es que traje sacrificios para tu Dios, Samuel. Y entonces Dios ve eso, y ve el corazón, y ve la falta de obediencia de Saúl, y entonces lo quita del reino. Y entonces le da el reino a otro hombre. Y ese hombre se llamaba David. ¿Te acuerdas de eso? Entonces, obediencia. Y entonces vemos que Dios les dijo al pueblo de Israel: ok, cuando entren en la tierra de Canaán, van a destruir todos sus ídolos y van a destruir todo lo que ellos hacen, porque no quiero que ustedes lo hagan. Pero aquí en primero de Samuel dice, el versículo 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Entonces, prácticamente al mismo tiempo, si el pueblo de Israel dijo, ok, vamos a destruir a todos sus dioses, ok, vamos a hacer todo esto, ya, los desaparecemos, pero mi corazón sigue siendo obstinado y mi corazón sigue siendo terco, es como si nunca los hubiera echado fuera. Y eso es lo que pasó con el pueblo de Israel. Busca ahora Jeremías capítulo 7, versículo 23. Jeremías 7, 23. Jeremías 7, 23. Dice, mas esto les mandé, dice Dios, diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Versículo 24. ¿Y qué pasó con el pueblo de Israel? Y no oyeron, ni inclinaron su oído. Antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. ¿En qué camino caminó el pueblo de Israel? En sus propios consejos. En otras palabras, esto es lo que yo quiero. Dios decía, yo quiero que tú hagas esto. Y la gente decía, sí, pero es mejor lo que yo he pensado, Señor, para mi vida. Es mejor las decisiones que yo estoy tomando, Señor, para mi vida. Son mejores que las decisiones que tú estás tomando para mi vida. Señor, yo no quiero caminar en tus caminos. Yo quiero caminar en mis decisiones, y quiero caminar en mi lógica, y quiero caminar en mi idea de la vida. Y es más, quiero caminar en mi idea propia de quién eres tú. Y entonces la gente llegamos a entender, o llegamos a vivir en una
voy a decirlo así, en una teología materializada. En otras palabras, creo porque veo. Creo en Dios y busco a Dios por lo que tengo enfrente de mí, por lo que yo puedo percibir, por lo que puedo palpar. Si traigo dinero en la cartera o en el bolso, entonces Dios existe. Y si no traigo nada, no tengo para comer, entonces voy a dudar que Dios esté allí y que Dios me sostenga y que Dios cumpla su promesa. Y entonces esto no es compatible. Una teología material o materializada no es compatible, porque al final de cuentas es como el agua y aceite, no se pueden juntar. O sea, o crees en Dios o estás creyendo en lo que el mundo te está ofreciendo, o estás esperando lo que el mundo ofrece. Y el apóstol Santiago habla acerca de esto, dice, no puedes ser amigo del mundo. No puedes esperar que el mundo te alimente, te sustente, dice. No puedes hacer amigo del mundo porque entonces te conviertes en enemigo de Dios. Busca Mateo capítulo 7. Mateo 7, 21. Mateo 7, 21. En palabras de Jesús dice lo siguiente, Mateo 7, 21. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esta es una palabra muy dura. Porque dice, bueno, echamos en tu nombre demonios y hicimos milagros y todo esto, sí, pero nunca el milagro va a ser más grande que el que hace el milagro. Nunca el milagro, es que recibí la vista, ¿no? O Dios me sanó de esto, o Dios me sanó de aquello. Nunca el milagro va a sustituir a aquel que hace el milagro, es decir, a Dios. Y entonces hemos visto también, y muchos de nosotros hemos crecido en situaciones, iglesias, doctrinas, cosas de estas, en las cuales se es exacerbado el asunto de los milagros o la búsqueda de los milagros y se deja a Dios de lado. En otras palabras, bueno, tal vez mucha gente pudiera decir, es genuino buscar un milagro. Y entonces hay inclusive hasta propaganda, ven y busca tu milagro. Noches de milagros, ven y pide el tuyo, ¿no? Y entonces ahí tienes a la gente buscando y orando y revolcándose, yendo y haciendo todo lo posible por ir a pedir un milagro, porque solamente allí a lo mejor sí se va a poder hacer. Y entonces viene la gente y mucha gente sale frustrada y sale decepcionada porque no pasó nada. Mucha otra gente empieza una histeria colectiva y empieza, si uno empieza a chillar, los demás también empiezan a chillar, pero sigue siendo una teología materializada. En otras palabras, sigue siendo, ok, creo en Dios porque yo estoy buscando un milagro visible para que mi pie ya sane, para que mi rodilla pueda volver a caminar y correr y ya no puedo hacerlo, para que mi páncreas vuelva a producir insulina, para que mis ojos puedan volver a ver, para que mis muelas sean todas de oro. Y entonces, si lo veo, si lo entiendo, si lo disfruto, si lo veo con mis propios ojos, entonces gloria a Dios, aleluya, ¿no? Y si no pasa, por eso se llaman milagros. Se llaman milagros porque no ocurren todos los días. Porque no ocurre cuando yo lo quiero, sino cuando Él quiere. Y de la manera menos esperada. Y Él usa a cualquiera. Y por eso se llaman milagros. Los demás es una consecuencia de un exacerbado o un exagerado control de sentimientos dentro de las situaciones. Entonces, la gente seguimos creyendo y andando por ver. Sin embargo, no podemos hacerlo así. Milagros, echar fuera demonios. Qué bueno, qué pasa, qué padre. Sin embargo, cuando no estamos en la obediencia, lo dije hace un momento, no nos vamos a dar cuenta de la trascendencia de nuestra obediencia a Dios hasta que realmente estemos allá con Él. Sin embargo, eso no te dice que no dejes de ser obediente. Eso no te dice, ok, ya deja de obedecer a Dios. No, porque no lo ves, no. Dice, tienes que hacerlo. Algún día te vas a dar cuenta de esto. Uno de los resultados de andar en el desierto, precisamente, para el pueblo de Israel y para nosotros,
porque ya entendimos que también con nosotros es ese rollo del desierto, ¿no? Uno de los resultados de andar en el desierto debería ser precisamente. Obedecer el mandato, obedecer las instrucciones y obedecer el propósito de Dios en nuestras vidas. O sea, cuando la gente viene saliendo del desierto, cuando el pueblo de Israel viene saliendo de 40 años en el desierto, es así como medio lógico pensar, ok, ya aprendieron. Vienen saliendo del desierto y ya aprendieron. ¿Qué aprendieron? Pues a obedecer a Dios mínimo, ¿no? A buscar a Dios, ¿no? En su vida. Así también el desierto en nuestras vidas. Muchas veces decimos, bueno, voy saliendo del desierto, ok, va saliendo del desierto mi hermano, pues creo que ya va a agarrar la onda, creo que ya va a obedecer, creo que ya va a tomar buenas decisiones, creo que ya se va a juntar con nosotros, creo que ya va a venir a la iglesia. Y de repente nos damos cuenta que, otra vez, ¿no? Y el hermano, ¿por qué otra vez un desierto? Pues porque ha de ser, ¿no? Ese sería un resultado de andar en el desierto, ser obediente. Señor, ya estuvo, Señor. Sí, ya voy a obedecer. Sí, Señor, voy a seguir tu instrucción, voy a seguir tu propósito. Pero ¿qué decía Jeremías acerca del pueblo de Israel? ¿Qué decía? Que el pueblo de Israel no escuchó. Siguió su propio camino, siguió su propio consejo. Y eso es algo sumamente peligroso. Regrésate a Números. Vamos a ver versículo 1 y versículo 2. Obediencia, ok, estamos hablando de obediencia. Y dice versículo 1 y 2, y dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, esto es la tierra que os ha de caer en herencia, la tierra de Canaán según sus límites, ok. Esto es algo muy interesante. Y esto es algo que realmente puedo ver la gracia de Dios. Dice, cuando hayáis entrado en Canaán, y dice, y lo enfatiza así, y lo vi en diferentes versiones, la tierra que os ha de caer en herencia. Así, prácticamente, ¿no? En otras palabras, tú no la ganaste, te va a caer del cielo. Prácticamente eso dice, ¿no? La tierra que te cayó del cielo en herencia. ¿A quién le caería mal una tierra que te cae del cielo en herencia? No tierra así que eches tierra como tus hijos. No, imagínate que un día, ¿no? Te dicen, ok, usted es acreedor a ser usted es heredero, pues, ¿no? ¿Sabe qué es? Que se murió un pariente muy lejano, o imagínate, así como las películas, o así las telenovelas es tan famosas, ¿no? Ah, es que se te murió un pariente muy lejano y no hubo ningún pariente al cual heredar y tú eres el único que es su pariente. Ay, sí, como si esto pasara, ¿no? Como si el gobierno y como si la gente y los abogados anduvieran buscando a ver cuál es el heredero, ¿no? Cuando llegan ya contigo, ¿y qué dejó mi tío? No, pues nada, no dejó nada. Y todo acá atrás, ¿no? Entonces, no pasa eso, pero ¿a quién le caería mal? Así como llega un día contigo alguien, ¿no? Y te dice, lo estamos buscando. ¿Por qué? Porque pasó algo y un familiar suyo, y mire que a lo mejor usted no lo conoce, pero a usted le dejó como herencia quién sabe cuántas mil cosas, ¿no? ¡Wow! Estaría chido, ¿no? No te caería nada mal. Y eso es lo que dice Dios. Dice, cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, la tierra que os ha de caer en herencia. Así como paz te cayó del cielo, tal cual lo decimos. ¿Qué significa herencia? Bueno, herencia significa o tiene un derecho a heredar, o es una persona que tiene el derecho a recibir algo por ley o por un testamento. Ese es un heredero. El que tiene el derecho a heredar una herencia, ¿no? ¿Y qué es una herencia? Son bienes o es dinero, o son propiedades las cuales una persona afinada, una persona que murió, deja a un sucesor o deja a su familia por ley o por testamento, ¿no? Entonces, tú y yo tenemos un testamento y lo tenemos en la mano. Y ese testamento, bueno, está dividido en dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y este testamento nos habla acerca de una herencia. Y esta herencia prácticamente te cayó del cielo. Esta herencia prácticamente a ti y a mí nos hizo ver la bondad de Dios. Y bueno, a unos pues a lo mejor les cayó en la mera cholla, ¿no? Paz, ¿no? Y así, ay, ya me caí. Pero imagínate que tenemos esa herencia grandiosa, esa herencia la cual tú y yo podemos disfrutar, pero cuando estemos con Él. Sin embargo, aún en esta vida, tú y yo podemos tener derecho a esa herencia. No a toda, pero sí a una parte de esa herencia. ¿Y cuál es esa herencia? ¿O cuál es lo mejor? Su presencia.
¿Qué creías? ¿Que estaba hablando de coches? ¿Estaba hablando de tierras? No, estoy hablando de Él. Y aun cuando lleguemos al cielo tú y yo, por gracia y bondad de Dios y misericordia de Él, la herencia sigue siendo lo más importante, su presencia. Estaremos frente a Él. No son los ríos de plata y las calles de oro y el mar de cristal. No, no es eso, es estar delante de Él. Eso es lo mejor que tú y yo podemos tener. Y eso no se compra con nada. Mira, busca Deuteronomio capítulo 7. Está ahí adelante de Números. Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Deuteronomio 7, 6. Deuteronomio 7, 6. Dice así. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman, y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. ¿Ok? Y aquí vemos, o te quiero platicar acerca de 5 cosas, 4 cosas que vi en este pasaje. Y vas a decir, ¿qué tiene que ver con aquello? Todavía no vamos a los versículos de que los límites territoriales. Hoy te vas a dar cuenta por qué. Bueno, 4 cosas que puedo identificar en este pasaje de Deuteronomio que nos sirven para ver lo que pasó con la tierra prometida. Entonces dice, cuando hayáis entrado en Canaán, la tierra que os ha de caer en herencia, entonces yo estaré contigo, entonces, y ya la vas a repartir. Bueno, la primera cosa que podemos encontrar aquí, en pasaje de Deuteronomio, es elección por decisión y no por méritos. ¿Ok? Esa es la primera cosa. Elección por decisión y no por méritos. ¿Qué significa un mérito? Algo que yo me he ganado. Algo que yo hice. Mamá, ya lavé los trastes. ¿Me puedes dar 200 pesos para ir a comprar una pizza con mis amigos? Pero es que ya lavé los trastes. Esposa mía, ¿me dejas ver una película? La película de Batman, yo y solo o con mis amigos. Ya acabo de lavar toda mi ropa, ¿no? Eso no, quiero hacer méritos para poder decirle a alguien si puedo hacer las cosas, si me deja, si me da permiso. Sin embargo, aquí no vemos ningún mérito del pueblo de Israel. Dice, yo te escogí y no te escogí por ser el pueblo más grande o el pueblo mejor organizado o el pueblo más fiel o el pueblo que yo sabía que me iba a demostrar más el amor. Dice, yo te escogí por amor a mí y yo te escogí por ser el pueblo más insignificante de todos. Por eso te escogí. Es una elección por decisión y no por méritos. Mira lo que dice Efesios capítulo 2 versículo 8. Efesios capítulo 2 versículo 8. Efesios 2, 8. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie, ¿qué dice ahí? Se gloríe. Para que nadie se gloríe. Entonces yo puedo decir, bueno, ya lavé los trastes, ya barrí, ya trapeé, ya saqué al perro, ya cambié al niño, ya bañé a los niños, ya pinté la casa, ya me merezco, ¿no? Ahora sí me merezco los camarones que tanto tengo ganas de comer. No es por méritos, no es por obras, porque si no, entonces unos serían mejores que otros. Y Dios escogió al pueblo de Israel por elección, por decisión, nada más. Y entonces en esa elección los separó y dijo, me seréis un pueblo santo. Y cuando hablamos de santo, hablamos de santidad, hablamos de ser apartado, lo hemos dicho miles de veces.
Hablamos de un pueblo apartado para Dios. No hablamos de el santo, el enmascarado de plata, o hablamos de San Benito. Hablamos de un pueblo apartado para Dios. Un pueblo apartado para sus propósitos. Un pueblo apartado para caminar en el camino que Dios tiene para ellos. Entonces, Dios lo hizo por decisión y no por méritos. ¿Ok? Dios eligió al pueblo de Israel porque se le pegó la gana, en otras palabras. Señor, ¿por qué no escogiste a los mexicanos, no? No sé por qué, porque se le pegó la gana escoger a los israelitas. ¿Por qué no escogiste a los chinos? Son re buenos para andar haciendo cosas los chinos. No sé, pero se le pegó la gana hacerlo. ¿Por qué no escogiste a los rusos? Pues no sé, ¿no? ¿Por qué no escogiste a los noruegos y a los holandeses que están bien grandototes y güerotes y fuertotes, ¿no? No sé. Escogió el pueblo de Israel y los escogió chaparrillos y los escogió algunos narizones y los escogió. Así es el pueblo de Israel. Y entonces los escogió así, de esa manera. ¿Por qué? Porque se le pegó la gana. En sencillas palabras, pues ¿por qué voy a poner a discutir, no? Él lo dijo y así lo quiso. ¿Y qué tiene que ver contigo? Te eligió tal como eres. Dios no vio mérito alguno en ti. ¿Te das cuenta de eso? Dios no vio mérito alguno en ti. O sea, aún sabiendo que tú y yo le íbamos a traicionar, y aún sabiendo lo gacho que íbamos a hacer, y aún sabiendo que tantas veces íbamos a fallarle, aún así te escogió. No es una razón para darle gracias a Dios, ¿no? Sí, amén. Gloria a Dios. Y entonces hablo de mí, ¿no? Y cuántas veces le he fallado, y cuántas veces le he escupido en el rostro, y cuántas veces he reclamado, y cuántas veces, ¿te acuerdas de Coré? Cuando vimos esa frase de y levantó su mano hacia el cielo, ¿te acuerdas de eso? ¿Alguien se acuerda de eso? Y entonces la frase era levantó su mano en contra del cielo, ¿no? Y cuántas veces tú y yo más bien, cuántas veces he hecho esto realmente, Señor, ¿por qué? Y realmente así lo escogió. Y estás aquí sentado y escuchando y escuchando esta palabra. ¿Por qué? Por elección, no por méritos. No hay mérito alguno en mí. Realmente cuando recapitulamos en nuestras vidas, cuando puedo voltear y decir, wow, mira todo lo que hemos hecho, mira todo lo que ha pasado, ¿no? Por ejemplo, cuando acabamos de cumplir 13 años y muchos de ustedes vieron las fotos que las pusimos allí y todo lo demás. Hace 2 años pusimos una lona grandota con muchas fotos aquí atrás y entonces vemos, es que mira, me acuerdo de fulano, me acuerdo de sutana, y mira que no sé qué, ¿qué pasó con este? ¿Qué pasó con aquel? Y entonces nos damos cuenta después de tanto tiempo, tantas cosas que hemos hecho y entonces sigo pensando lo mismo. No tengo ningún mérito. No hay ningún mérito en mí, no hay ningún mérito en nosotros. Él solamente lo hizo por decisión libre y por elección, porque se le pegó la gana. Y entonces tú y yo somos parte de eso. Y entonces dice Deuteronomio, los escogí a ustedes por ser el pueblo más insignificante, ¿no? Y entonces alguien pudiera sentirse ofendido. El pueblo más insignificante, por eso me escoges. ¿Sabes qué? Yo quiero ser el peor de todos. Pero solamente elígeme. Señor, si realmente ante tus ojos soy esa mugrosa cucaracha panteonera, Dios, neta, qué bueno. Solamente quiero que me elijas. No quiero ostentar como el obediente, como el que sí hace caso, como que, wow, es que él sí lo merece, porque igual como ellos, Señor, Señor, y no hiciste lo que yo dije, ¿no? Eso era lo que Jesús decía a los fariseos. Y ellos no entendían. Y ellos se la creían todos los días que eran los mejores de todo el pueblo de Israel. Elección por decisión. Y a ti te eligió, y a mí me eligió, y eligió al pueblo de Israel allí en Egipto a la medianoche, en la Pascua, en la primera Pascua. Y eligió al pueblo sin preguntar si había de pecado, si había pecado, o si lo iba a traicionar.
o si iba a ser rebelde. Simplemente los escogió, y los escogió solamente por una sola cosa. ¿Y cuál fue? ¿Te acuerdas? La sangre del Cordero. Y a ti y a mí es lo mismo, la sangre del Cordero de Dios. La segunda cosa que veo aquí en Deuteronomio es gracia. ¿Y qué significa gracia? Bueno, gracia es un beneficio que se otorga a alguien aún sin merecerlo. Aún sin merecerlo. La gracia es un beneficio que se otorga a alguien aún sin merecerlo. El pueblo de Israel, a ver, piénsale tantito. El pueblo de Israel realmente se merecía una tierra prometida, y se merecía que Dios estuviera con ellos, y se merecía la presencia de Dios ahí, la Shekinah trabajando en medio del pueblo de Israel. Realmente el pueblo de Israel merecía que Dios fuera frente de ellos y destruyera a todos sus enemigos, y realmente el pueblo de Dios se merecía eso. Realmente David se merecía ser el rey más grande y famoso de la tierra o del pueblo de Israel, y realmente Salomón se merecía ser llamado el hombre más sabio en toda la historia. Ninguno de ellos se lo merecía. Solamente podemos decir una palabra, y es gracia. Y entonces Romanos 5:8. Romanos 5:8. Y dice: Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo bien guapos y bien entendidos y bien obedientes, Cristo murió por nosotros. Creo que tu Biblia dice diferente que la mía, por eso me escogió. ¿Sí dice eso tu Biblia? No, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo ¿qué? Aún pecadores. Tal vez mi versión diría que siendo aún una bola de mugrosos pecadores. Porque sabes, yo lo sigo siendo. La tercera cosa que vemos en Deuteronomio es fidelidad de Dios. Y esa fidelidad de Dios está en sostener al pueblo de Israel. Y entonces Dios diciendo: sabes que yo te voy a sostener, yo te voy a llevar, yo te voy a hacer una nación grande y serás para mí santo, ¿no? Hebreos capítulo 1, versículo 3 habla acerca de cómo Dios sostiene su propósito. Dios siempre sostiene su propósito. Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Quién sustenta su propósito sino Dios? Solamente Dios puede ser el sustento pleno de un pueblo inmerecedor. Un pueblo que no se lo merece y sigue siendo aquel Dios, aquel quien lo eligió. Y entonces, ¿por qué Dios decide escoger y sustentar al pueblo de Israel? Lo vimos hace como dos sesiones a una prole de pecadores, ¿no? ¿Por qué Dios decide escoger y sustentar a un pueblo como el pueblo de Israel? ¿Por qué? No lo sé. Eso se llama gracia, se llama elección por decisión. ¿Por qué Israel, ahora, viendo esto del territorio, por qué Israel hereda algo por lo que nunca trabajó y nunca sufrió? Porque imagínate, yo me pongo del lado de los amonitas y de los amorreos, ¿no? Y me pongo esos zapatos. Y de repente viene una horda, así, 2 millones de israelitas diciendo: esa tierra es nuestra tierra. Y yo volteando a mi tierrilla, ¿no? Y así como que yo planté aquí limones y papayas y plátanos y mangos petacones para que estos vengan y me la quiten. O sea, ¿qué onda con esos? Tan locos que se queden en el desierto dando vueltas otros 50 años más. ¿Por qué? O sea, ¿de qué méritos gozas, Israel? ¿Por qué tú vienes y dices: Dios nos dio por heredar esa tierra? Bueno, es que yo planté, y es que mira las milpas cómo están, y mira los sembradíos de trigo que yo mismo he cultivado con el sudor de mi frente. Y ahora vienes tú y dices: Dios me la dio. Es como si yo te dijera, si tienes coche, ¿sabes qué? Dios me dijo. Dios me dijo. Dios me reveló, Dios me mandó, y Dios por elección y por gracia me dijo que tu camioneta es mía.
Si quieres le jugamos así. Y si no tienes camioneta, tu bicicleta. O tu patineta o tu mujer. ¿Sí me explico? Sí. Y entonces imagínate, ¿por qué Dios, por qué Israel hereda algo por lo que nunca sufrió? Y entonces me pongo de ese lado, ¿no? Pero bueno, hay mucha historia que contar acerca de ellos. Pero imagínate, ¿por qué Israel? ¿Por qué hereda algo? ¿Por qué le cae? Como dice, y es la herencia que te caerá, ¿no? ¿Por qué le cae? O sea, ¿de qué méritos gozan los israelitas, no? Bueno, Israel puede tener un pedazo de tierra. Pero tú y yo tenemos un perdón que no merecemos. Y tú y yo tenemos un sustento diario. Y no hablo de comida. Un sustento diario que no merezco. Y tenemos un propósito que yo no me gané y que no merezco. Pero ahí está. Y yo puedo reclamar, ¿por qué Israel? ¿Por qué le dieron ese pedazo de tierra, no? ¿Por qué ellos? Pero mejor me callo y me muerdo los labios, porque tampoco yo merezco lo que está pasando conmigo. No merezco lo que Dios ha hecho en mi vida, porque era pecador y aún así decidió amarme. Oliendo a pecado, oliendo a puerco, aún así decidió abrazarme como el padre a su hijo pródigo. La elección de Israel les hizo acreedores por adopción a una serie de derechos otorgados por Dios. Pero también les convierte al pueblo de Israel en deudores de una responsabilidad no condicionante, pero sí resultante de esta relación. El ser un pueblo escogido por Dios les convierte a ellos en adoptados, ¿no? O sea, Dios dijo, ustedes van a ser mi pueblo, los adopto. Pero también, al mismo tiempo, son deudores, tienen que hacer su responsabilidad. Y esa responsabilidad no es condicionante. ¿Qué significa? No es, ok, yo te elegí porque yo vi a futuro. Porque yo vi que tú, Israel, ibas a ser 100% fiel conmigo. Y por eso te escogí, Israel. No. Aunque Dios lo sabe todo y aunque Dios pudo ver el futuro del pueblo de Israel, aún así decidió escogerlo. Y no es así como que, Alejandro Servín, mira, yo te voy a escoger porque tú eres 1000% guapo, por eso te voy a escoger. No. Aún así, a ti y a mí vio nuestro futuro y vio nuestras vidas desenvolviéndose, decidiendo mal y en muchas veces caminando en nuestros propios consejos. Y sin embargo, Dios dice, yo te escogí, yo te elegí a ti. Ahora eres un deudor de una responsabilidad. No te condiciona para amarte, porque nunca te condicionó para elegirte. No sé si me expliqué. Nuestra situación, lo que hago, mi obediencia, el venir a la iglesia, el buscar de Dios, el obedecer su palabra, no es una condicionante para que Dios me ame más o me deje de amar. Porque cuando Él me eligió, ¿en dónde estabas? Estabas peor que ahorita. Y entonces, ¿dónde estaba tú? ¿En dónde estaba yo? Estaba siendo pecador, estaba buscando mi propio camino. Y entonces Dios así tal cual me amó. Entonces, si no fue una condicionante para elegirte, tampoco es una condicionante para si me retira su amor o me da más amor. Dios dijo, yo te amo. ¿Aceptas el amor? Simón, aquí estoy. Aun cuando sabía que le íbamos a regar. Entonces ahora mi responsabilidad es, Señor, tengo que hacer lo que tú me dices que haga, no por condicionar tu amor, sino más bien por agradecimiento a ti. Y eso es lo que hacemos. Y la cuarta y última de Deuteronomio, de por qué escogió el pueblo de Israel, es obediencia. ¿Y qué significa la obediencia? Significa acatar o cumplir la voluntad de la persona que manda.
Eso significa obediencia, acatar o cumplir la voluntad de la persona que está mandando. Y en este caso, ¿quién es el que manda? Es Dios, ¿no? Y dice, por Él, de Él y para Él son todas las cosas. Entonces yo soy dentro de esas cosas, entonces soy de Él. Y Él compró, por si fuera poco, no solamente ese versículo, sino que reiteradamente dice, Él nos compró con un precio excepcional, que es la sangre de Cristo. Y entonces dice, no sois vuestros, sino sois de Dios, el cual los compró. Entonces la obediencia en ti y en mí se convierte en una responsabilidad de un resultado de mi relación con Dios. No se convierte mi obediencia en una condicionante del amor y de la salvación para mi vida. Porque desde el principio nunca fue así. Y esto es raro. Es raro, de verdad, es raro. Porque nadie le da nada a nadie si no recibe algo primero. ¿O me equivoco? Tú vas a la tienda y le dices a la señora de la tienda, señora de la tienda, mire, vengo a comprar una coca de 600. Bien fría, por favor. Y ya te da la señora la coca, ¿no? Y tú le dices, muchas gracias. Y te vas con tu coca. ¿Qué te va a decir la señora de la tienda? Te va a aventar la piedra que tiene a un lado con la cual está ahí deteniendo la puerta. Te va a decir, venga a pagarme. O sea, no se haga el que no sabe. No, tiene que pagarme. Nadie en esta vida, ¿estás de acuerdo? Nadie en esta vida da algo sin recibir algo primero. Bueno, técnicamente hablando, pues. Vas a decir, yo le di la vida a mis hijos. Mira, no, pues, ¿sabes a lo que me refiero? ¿Sabes de lo que hablo? Nadie le da nada a nadie sin recibir nada primero. O sin ver que va a obtener algo primero, ¿no? Así como que cuando tú te casaste, pues tú viste que también tu esposa también, pues, está guapo, ¿no? Y sí, me agrada, sí. O sea, viste una reciprocidad, pues, a eso es lo que voy. O sea, nadie actúa en este mundo sin ver una reciprocidad. Así como que, ¿para qué le voy a apostar a ese si no va a ganar? No, o sea, decimos, ok, como veo que pues también, pues yo le gusto y tú me gustas y todo eso, pues órale, ¿no? Y ya, y empezamos a ser novios. Pero esto es raro porque Dios no. Es raro porque Dios no hace así las cosas. Porque Dios nunca vio lo bueno en ti o en mí y aún así te eligió. Creo que Dios vio algo en ti y en mí. Y eso es algo de lo que... Es algo que me sorprende. Y Dios vio en ti y en mí, no tu pecado, sino más bien... ¿Te acuerdas para qué Dios mandó al pueblo de Israel al desierto? ¿Qué fue lo primero que le dijo? Para ver lo que había en tu corazón. Y entonces cuando hablamos de mi corazón, hablo de mi amor. Y entonces tú y yo no estamos aquí realmente, piénsalo poquito. Tú y yo no estamos aquí realmente porque obedecemos o no obedecemos a Dios. Bueno, es parte de, pero realmente porque Dios vio tu corazón. Si le habías de amar o no. Y esa es la pregunta que tiene que resonar hoy en tu corazón. ¿Realmente lo amas? ¿Realmente amas con un amor tan profundo a aquel que te eligió cuando no lo merecías? ¿Realmente amas a Dios aunque tú no le hayas dado nada? Dios no actúa de esa manera. Dios no es recíproco, no es así como que tú me das, yo te doy. No. Esa es la sencillez de la palabra. Y la sencillez de la palabra nos llega a confundir muchas veces, porque muchas veces nos hace incrédulos de la gracia o de la elección. Y en otras ocasiones nos hace escépticos y nos convierte muchas veces en legalistas. Es que ¿cómo es posible que esa persona va a hacer de esa manera sin que hizo nada? Bueno, así fue. Pero tampoco por el otro lado podemos caminar en nuestra vida diciendo, pues ya Dios me eligió, ya voy a vivir mi vida como se me pegue a mí la gana. No, tampoco no le juegues al vivo. O sea, el hombre no puede agarrar fuego en su seno sin quemarse. Y con Dios no podemos jugar, ¿no? El que siembra para corrupción, de la carne cosechará corrupción y muerte. Entonces no podemos hacerlo. Pero a mucha gente les confunde. Y entonces viene un producto que se llama el evangelio de obras. Y entonces la gente dice, es que yo no puedo ser salvo si no empiezo a hacer algo. Bueno, eres salvo porque creíste, punto, nada más. Vamos otra vez a números. Vamos una hora.
Y todavía nos faltan como 15 versículos. Versículo 3. Tendréis el lado del sur desde el desierto de Sin hasta la frontera de Edom, y será el límite del sur al extremo del mar Salado hacia el oriente. Este límite os irá rodeando desde el sur hasta la subida de Acrabim y pasará hasta Sin y se extenderá del sur a Cades Barnea y continuará a Azar Adar y pasará hasta Asmón. Rodeará este límite desde Asmón hasta el torrente de Egipto y sus remates serán al occidente. Y el límite occidental será el mar grande, este límite será el límite occidental, el límite del norte será este, desde el mar grande trazaréis al monte de Or, del monte de Or trazaréis a la entrada de Amat y seguirá aquel límite hasta Sedad y seguirá desde este límite hasta Sifrón y terminará en Adar, en Azar Enán. Este será el límite del norte. Por límite del oriente trazaréis desde Azar Enán hasta Sefam y bajará este límite desde Sefam a Ribla al oriente de Ain y descenderá al límite y llegará a la costa del mar de Cineret, al oriente, y después descenderá este límite al Jordán y terminará en el mar Salado. Esta será vuestra tierra por sus límites alrededor. Y mandó Moisés a los hijos de Israel diciendo: esta es la tierra que os repartirá en heredad por sorteo, que mandó Jehová que diese a las 9 tribus y a las 9 tribus y a la media tribu, porque la tribu de los hijos de Rubén según las casas de sus padres, y la tribu de los hijos de Gad según las casas de sus padres, y la media tribu de Manasés han tomado su heredad. 2 tribus y media tomaron su heredad a este lado del Jordán, frente a Jericó, al oriente, al nacimiento del sol. Bueno, son los límites. Al límite norte estaba uno, al límite sur estaba otro. Podemos identificar, por ejemplo, el mar grande. ¿Cuál es el mar grande? El mar Mediterráneo. Podemos identificar el mar salado. ¿Cuál es el mar salado? El mar muerto. Hay algunas cosas que podemos identificar, como Egipto también, pero hay muchos otros que no están o que ya se perdieron con el paso del tiempo. Pero no nos vamos a meter a estudiar arqueología en este momento, sino nos vamos a meter a estudiar qué pasó con el pueblo de Israel. Los límites de Canaán, es de lo que estamos hablando aquí, en el norte, en el sur, en el este y en el oeste. Los límites de Israel o de la tierra prometida. Son alrededor de 257.5 kilómetros de largo y 80.5 kilómetros de ancho. Esa es más o menos la tierra de Israel, la tierra prometida. Y si tú lo puedes llegar a comparar, por ejemplo, con el país más grande actualmente de la tierra, que es Rusia. Rusia tiene 17 millones de kilómetros cuadrados en su haber. Esta nación de Israel solamente tenía alrededor de 2.600 kilómetros cuadrados. Nada más. Muy poquito. Un pequeño punto en comparación con todos los demás países. Y aunque fue solamente un puntito en comparación con todo el mundo, con un mapamundi extendido, aunque nada más fue un puntito, déjame decirte algo que pasó. Israel nunca alcanzó esos límites. O sea, el pueblo de Israel nunca vivió de lo que dijo Dios en el norte hasta el sur, ni el del oriente al occidente. Nunca alcanzó esos límites. Su máximo esplendor, su máximo extensión de territorio fue en la época de David y de Salomón. Pero nunca cumplió todo lo que Dios les había dicho, que eran los límites. Nunca. Y lo que tenemos aquí, precisamente, son los límites ideales que Dios les dijo. Vas a ver. Ustedes van a medir, ustedes van a medir 1 metro de alto por 1 metro de ancho. Es un decir. Ese va a ser su territorio. 1 metro de alto por 1 metro de ancho. 1 por 1. Y el pueblo de Israel, en el tiempo de David y de Salomón, no alcanzó ni el metro. Alcanzó como medio metro. ¡Pum! Nada más medio metro. No alcanzó mucho. Cuando Dios dijo, estos serán los límites, entonces el ser humano, el pueblo de Israel, nunca alcanzó los límites de Dios. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué nunca pudieron encontrar esos límites reales que Dios tenía para ellos? O ideales que Dios ya les había dado. Va a ser de aquí para acá y de aquí para acá. ¿Por qué? La razón por la cual las promesas divinas no se volvieron realidad en el pueblo de Israel fue una sola causa: desobediencia del pueblo de Israel. Mira, busca Jueces, capítulo 2. Ahí está delante de Números. Deuteronomio, Josué, Jueces. Jueces, capítulo 2. Versículo 1.
Jueces capítulo 2, versículo 1. ¿Lo tienes? Dice, el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal de que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esa tierra, cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros, dice, no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? ¿Qué fue lo que hicieron el pueblo de Israel en el libro de Jueces? ¿Qué fue lo que hizo? Hizo todo lo contrario. Dijo, hicieron pacto con los moradores de esa tierra. Los hicieron sus vasallos, otros los hicieron sus sirvientes, pero nunca los destruyeron. Y eso lo único que provocó fue una influencia totalmente negativa hacia el pueblo de Israel. Por medio de mujeres y por medio de hombres. Y por medio de formas de pensar. Y por medio de costumbres tal vez. Pero esa influencia llevó al pueblo de Israel a la ruina. Porque no atendieron a la voz de Dios. Dice aquí el ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento? Jesús. Dice Jesús, yo lo saqué de allí. Y Jesús, siendo parte de la Trinidad, es Dios mismo. Y entonces Jesús está diciendo, yo te saqué de allí. ¿Por qué te vuelves a meter otra vez? ¿Por qué te vuelves a, por qué vuelves a ir a un lugar al cual yo te saqué como la esclavitud? ¿Y qué fue lo que hizo los pueblos moradores? Bueno, aguijones en los ojos y espinas en los costados. Dime si eso no es una forma de esclavitud, que ellos podían quitarse de encima. Y entonces ahora también esa misma palabra trasciende para contigo y conmigo. Yo te saqué ya de una situación. Vamos a hablar de alcoholismo, vamos a hablar de drogas, vamos a hablar de amargura, vamos a hablar de falta de perdón, vamos a hablar de carácter, vamos a hablar de mil cosas, ¿no? Yo te saqué de allí, ¿por qué te vuelves a meter otra vez ahí? ¿Por qué vuelves a hacer las mismas cosas? ¿Por qué vuelves a pactar con eso? Una vez platicando con una persona, con un hombre, acerca de sus problemas. Le dije, bueno, a ver, vamos a platicar de tus problemas con tu esposa, con tu familia, a ver de dónde vienen, para ver cómo podemos solucionar esto, ¿no? Y entonces platicando de sus problemas, nos dimos cuenta de que sus broncas eran cuando se ponía 2 o 3 caguamas encima. Y entonces dijimos, bueno, es que a ver, cuando tú andas sobrio, cuando no andas en ese rollo, pues tú andas bien con tu esposa, ¿no? Y tu esposa dice que te ama y tus hijos, no, sí, todo bien. El problema es cuando se me suben 2 caguamas encima. Dije, bueno, entonces tu problema, vamos a tratar de solucionarlo. Y esa decisión la tienes tú. Entonces, a ver, ¿en dónde vas a tomarte eso? No, pues voy a la casa de fulano de tal, o a la casa de mi familia X, ¿no? Y entonces, pues la lógica es, bueno, si tú obtienes problemas por ir a la casa de X o de fulano de tal que te invita y tú no puedes resistir porque según tú tienes mucho calor y tienes mucha sed y porque tú según tú te oxidas con el agua, entonces si no puedes, entonces no vayas a la casa de fulano. Sencillo. Ya. Resolvimos tu vida. ¿Qué crees que hizo? No sale de allí, de la casa del fulano de tal. No sale. ¿Y cómo crees que está su vida? Llena de problemas. Hasta el día de hoy. Está su vida llena de problemas porque nunca quiso hacer lo que se le dijo. Porque nunca quiso entender eso, ¿no? Y entonces el pueblo de Israel volvió a hacer lo mismo. Volvió a esclavizarse, volvió a meterse en servidumbre por causa de que ellos mismos no decidieron obedecer a Dios, dejando de hacer pactos con las demás naciones. Entonces eso se llama desobediencia del pueblo. Necesitamos, mi hermano, una fe que cree en la palabra de Dios y con una convicción tan grande y tan fuerte que produzca una conducta obediente para poder ver las promesas de Dios y poder dejar de ir a la casa del fulano de tal. Tú sabes que allí no puedes, entonces ¿para qué sigues yendo a la casa del fulano de tal? Efesios 3, versículo 20. Efesios 3, 20. Efesios 3, 20.
Dice, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Dice, a él, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿Qué te dije que era el mayor obstáculo para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas? ¿Cuál era? Nosotros mismos. El límite del pueblo de Israel, o los límites territoriales, no eran y no es hasta el día de hoy una falta de poder de Dios. O sea, no es así como vamos a comparar Rusia de 17 millones de kilómetros cuadrados contra un Israel de 2000 kilómetros cuadrados. O sea, es una cosota grandota contra un puntito así. No vamos a comparar a Rusia como, mira, los límites de Dios son tan grandes y mira, ellos están chiquitos, ¿no? Entonces el límite de Dios es pequeñito. No comparemos así. Porque el límite no era y no es una falta del poder de Dios. ¿De quién es la tierra y su plenitud? De Dios. Entonces no podemos compararlo, sino más bien una falta de ellos mismos, de fe y de obediencia por parte del pueblo de Dios. Los límites solamente eran una situación meramente de trámite, por así decirlo, cuando Dios tenía mucho más que hacer. Y sabes, ni siquiera el hombre, ni siquiera el pueblo más testarudo o más necio, ni siquiera el pueblo más con la cerviz más dura pudo parar el propósito de Dios para con el pueblo de Israel. Y no estoy hablando de límites territoriales, estoy hablando del propósito, de la bendición de las familias que Dios le dijo a Abraham en Génesis capítulo 12. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿De qué está hablando? ¿De qué bendición está hablando? Está hablando de que en ese pueblo nacería el Mesías. Amén. Y eso no tuvo frontera alguna. Y entonces después de tantos años tenemos a Cristo en nuestro corazón, porque Dios no se quedó con unos hombres necios y testarudos que no quisieron escuchar su voz. Así como que, mira, el límite es este y tú nomás alcanzaste poquito. Me voy a quedar con ese poquito que tú creíste, pueblo de Israel, y así vamos a trabajar nada más con eso, ¿no? Porque es un Dios chiquitito, pobrecito, chiquitito, miniatura. No, dice Dios, pues tú no quisiste, entonces yo voy a seguir haciendo lo que yo voy a hacer. Y entonces por haber desechado el evangelio, entonces nosotros los gentiles escuchamos de Dios y de Cristo. Amén. Y todas las familias de la tierra pueden ser benditas por causa de la obediencia de un hombre llamado Abraham, que dijo, yo sí quiero hacer lo que Dios me dice que haga. Entonces, ahora no vemos fronteras. Y no hay fronteras para con el evangelio. Y aunque vengan de Estados Unidos y vengan de Brasil y vengan de África, cuando hablamos el mismo lenguaje que es Cristo redimido, Cristo resucitado, Cristo crucificado, entonces no veo ninguna frontera. Pero todo comenzó con obediencia. Y Dios no iba a reparar en la obediencia del pueblo de Israel, sino que Dios vería la obediencia de un israelita, de un judío. Uno, tal vez todo el pueblo nunca obedeció, o tal vez todo el pueblo prefirió seguir su propio consejo. Pero conozco a un israelita que sí obedeció. Sí sabes su nombre, ¿verdad? Amén. Se llama Cristo. Amén. Jesús. Yeshua. El Mesías. Y por causa de su obediencia, tú tienes hoy vida eterna. Amén. Amén. ¿Oramos? Sí. Ahí en tu lugar. Señor Jesús, agradecemos tanto tu obediencia, Dios. Tal vez el pueblo de Israel, Señor, una y otra vez la ha regado. Sin embargo, Señor, tú sí obedeciste.
porque nosotros también la regamos, y por causa de esa obediencia que tú tienes, nosotros somos llamados dignos y fieles. Y Señor, entendemos y sabemos que no es por mérito alguno, sino por tu elección y por tu gracia. Y por eso hoy, Señor, por agradecimiento, ponemos nuestras manos y nuestro corazón delante de ti. A ti, Señor, sea la gloria. A ti, Señor, sea la honra. Manos vacías, vengo a ti. No tengo nada que darte. No hay nada de valor en mí. No puedo impresionarte. Mi corazón, pero está quebrantado. Recíbelo, mi buen pastor. Tú puedes restaurarlo. Mi vida a tu servicio, Señor. No será mucho, pero la entrego hoy. Y si mis manos hoy vacías están, puedes llenarlas con tu gran poder y amor. Usa mis manos, Señor. Con manos vacías vengo a ti. No tengo nada que darte. No hay nada de valor en mí. No puedo impresionarte. Te puedo entregar mi corazón, pero está quebrantado. Recíbelo, mi buen pastor. Tú puedes restaurarlo. Pongo mi vida a tu servicio, Señor. No será mucho, pero la entrego hoy. Mis manos hoy vacías están, puedes llenarlas con tu gran poder y amor. Usa mis manos, Señor. Usa mis manos, Señor. Usa mis manos, Señor. Usa mis manos, Señor. Usa, Señor, nuestras manos para tu reino. Usa, Señor, nuestro corazón para ti, Jesús. Usa nuestra vida, Padre Santo, para que tus propósitos, Señor, sean cumplidos sin límite alguno, Padre. Señor, no podemos impresionarte con nada de lo que tenemos, pero aún así, Señor, nos has escogido.
Usa nuestra vida, nuestras manos, nuestro corazón, Señor, para ti, el único Dios y el único Rey. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. No te vayas, aguántame poquito, siéntate poquito, un minuto más. Los niños tienen algo, quieren presentarte algo, nuestros hijos, algo que han estado llevando, un proyecto que han estado llevando en todos estos meses.